Saludos cordiales, estimada docente. Somos el grupo B5 de Léxico, Semántica y Sintaxis. Mi nombre es Emily Chávez y el día de hoy voy a hablar sobre el primer tema, que son las reglas de estructura de frases. Las reglas de estructuras de frases son fundamentales para comprender cómo se organizan y funcionan las oraciones en un idioma. De acuerdo con las menciones de Niño 1985 y Yule 2010, citado en González 2016, estas reglas se pueden desglosar en varios subtemas claves. Primero, tenemos los sintagmas básicos. En este contexto, el sintagma adjetivo, sintagma adverbial, y nos enfocamos en el sintagma nominal, el sintagma verbal, el sintagma preposicional y el sintagma oracional. En segundo lugar, hablamos de la estructura mínima. Cada sintagma debe tener un núcleo que determina la categoría de la frase. Este núcleo puede estar acompañado por complementos obligatorios o modificadores opcionales, que añaden información adicional y enriquecen la oración. Y por último, la recursividad es otro aspecto crucial. La estructura oracional puede incluir oraciones subordinadas introducidas por nexos, como por ejemplo en la oración Luz Marina sabía que Milena ayudó a Álvaro. Vemos cómo se integra una oración subordinada que proporciona más detalle en esta misma oración. Este enfoque permite desglosar las reglas y estructuras de frases en componentes manejables y fáciles de entender, proporcionando una base sólida para el análisis sintáctico. Seguimos con mi compañera Grace. Yo voy a hablar sobre las reglas léxicas. Las reglas de estructuras de frases generan estructuras y para convertir este tipo de edificaciones sintácticas en oraciones reconocibles es menester unas reglas lexicales que permitan identificar qué palabras pueden ser esgrimidas cuando se utilicen constituyentes como por ejemplo artículo, una, los, nombre, libro, casa, nombre personal, Camila, Marcela, pronombre nosotros, ella, adjetivo vetusto ordenado, verbo leer, escudriñar, preposición a antes y adverbio hoy, muy. Todo esto está planeado hasta ahora, que está planeado hasta ahora, sirve para decir que el concepto de gramática, visto como descripción estructural de las frases y de las oraciones, así como los diagramas arbóreos. Las reglas de estructuras de frase y las reglas lexicales son sustratos teóricos para el estudio comparado de los adjuntos temporales y locativos dentro de la estructura oracional en inglés y español, lo dijo González en el 2016. A continuación, mi compañera. Yo soy Wendy Moreira y voy a hablar sobre las reglas de movimiento. ¿Qué es un movimiento sintáctico? Es un movimiento sintáctico o desplazamiento sintáctico. Es un proceso de la sintaxis por el cual un constituyente sintáctico aparece insertado en una posición diferente de su posición natural. Es decir, la posición donde aparecería como complemento sintáctico de un núcleo que lo requiriese por el principio de proyección, como por ejemplo la comparación entre dos oraciones siguientes constituyente, una evidencia clara de dos elementos que pueden parecer fuera de su posición natural, como por ejemplo, ¿de quién te parece a ti que están hablando esos dos señores? En forma de una pregunta. Y una respuesta posible podría ser, me parece que esos dos señores están hablando de Antonio. Clases de movimientos. Los movimientos sintácticos se clasifican de acuerdo a qué tipo de constituyente sintáctico se traslada. En gramática generativa se asume que solo dos núcleos y los sintagmas pueden desplazarse, pero no el resto de constituyentes. El movimiento Q, movimiento interrogativo requerido en las lenguas como las lenguas indoeuropeas, donde en las interrogativas directas el elemento por el que se pregunta debe aparecerse en primera posición. El movimiento V2 aparece en las lenguas V2, como son la mayoría de lenguas germánicas, donde el verbo conjugado de la oración principal se desplaza a la segunda posición, mientras que en las oraciones subordinadas dicha posición puede estar ocupada, no produciéndose en ese caso en el movimiento. En esas lenguas, la regla de buena formación requiere que el núcleo
completamente esté ocupado en las subordinadas, dicha condición ya se satisface, pero las oraciones principales requieren el movimiento para satisfacer la condición. El movimiento de sujeto con verbos de ascenso. Muchos verbos, por su significado y estructura lógica, requieren solo un argumento proposicional y no asignan papel temático a la posición de sujeto o argumento externo. Ascensos de clíticos. En español moderno, a diferenciar del castellano antiguo, los pronombres clíticos son verbos conjugados en indicativo o subyuntivo. Requieren que el pronombre clítico de objeto directo indirecto sea preverbal en esas oraciones. El clíptico se mueve desde una posición postverbal a una posición preverbal. A continuación, mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Sofía Coveña y voy a hablar sobre las categorías gramaticales. Acorde a la Real Academia Española, la gramática estudia la estructura de las palabras, así como también la forma en la que éstas se enlazan y también el significado que estas combinaciones adquieren. La gramática estudia también lo que es la morfología y la sintaxis. La primera, la morfología, se encarga del estudio de la estructura de las palabras, en este caso enfocándose en lo que es su constitución interna y también sus variaciones. En lo que respecta a la sintaxis, esta va un poco más hacia una parte analítica, tomando en cuenta que analiza la manera en la que se combinan las palabras, analiza también el orden o disposición lineal de estas, es decir, el orden que van a tener dentro de una oración, y también analizan el orden de los grupos, tomando en cuenta que las palabras en sí se agrupan en conjuntos que establecen relaciones lógicas con otros conjuntos, ya que una misma palabra puede representar diferentes categorías gramaticales. Las categorías gramaticales o partes del discurso que han sido estudiadas desde la antigüedad vienen siendo sustantivo, artículo, adverbio, verbo, adjetivo, preposición, pronombre, conjunción e intersección. Mismas categorías que tendrán su concepto dictado por el siguiente grupo. Muchas gracias.